Bien, eh, voy a hablar un poco sobre los dos primeros capítulos de la obra de Martha Nussbaum, Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades. Bien, Martha Nussbaum lanza una advertencia muy contundente que dice que nos encontramos en medio de una crisis que pasa más inadvertida incluso que la crisis económica global. Como ella la llama, la crisis silenciosa es una crisis que puede resultar perjudicial para el futuro de la democracia. Bien, en la crisis mundial en materia de educación. La autora señala que se están eliminando aquellas materias y carreras que no resultan competitivas a efectos del mercado. El enfoque humanitario en la producción y avance económico es tan sólido que hace olvidar por completo las bases propicias para una educación con parámetros idóneos para la trascendencia colectiva. Las humanidades no solo toman un valor secundario, sino que para estos entes resultan obtusas, inútiles y vacías para su objetivo, que es la producción de manufactura. Según Nussbaum, en la actualidad hay una fuerte tendencia a considerar que el principal objetivo de la educación es enseñar a los estudiantes a ser económicamente productivos. Venden una idea de progreso que queda tan implantada que se orienta a creer que las cosas que se importan son aquellas que preparan para una carrera laboral. Según la autora, esta visión limitada de la educación, basada en habilidades rentables, ha limitado nuestras capacidades para criticar la autoridad, para generar un pensamiento crítico, incluso para sentir compasión por las masas que son diferentes o están marginadas y que se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de nuestra capacidad para tratar los problemas globales que son complejos. Bien, más adelante en el texto hay unos ejemplos que la autora va vislumbrando y refieren principalmente al sistema educativo estadounidense y también incluye referencias a los sistemas europeos, a los sistemas educativos europeos y por supuesto al de la India, que como ella indica es un claro ejemplo de un sistema de educación configurado para el desarrollo económico, llegando incluso a considerar como enemiga a las artes y a las humanidades. El ejemplo uno atestigua, por ejemplo, la cantidad de estrategias destinadas para la obtención de renta, es decir, disminuye notablemente a las humanidades y se enfocan más en enseñar lo que es la técnica, la tecnología para producir. El ejemplo 2 demuestra cómo la sucesión del tiempo, en vez de moldear y reafirmar a las artes y a las humanidades, éstas se van opacando, ya que las nuevas concepciones giran en torno en la rentabilidad. Iban donde el ejemplo 2 se dejó, ejemplo 3. El ejemplo 3 muestra lo evidente y eficaz que ha sido como esa implantación de idea de producción sobre los padres y sobre las nuevas generaciones, que el único fin y éxito se traduce en producir. El ejemplo 4 muestra cómo la educación científica y tecnológica y la técnica toman una postura sólida sobre las artes y las humanidades, lo que mencionaba ya acerca del ejemplo 2. Y el ejemplo 5 denota vehementemente el desprestigio que le dan a las humanidades. Esto evidencia, como dice Martha Nussbaum en el texto, que parecemos olvidarnos del alma, de lo que significa el pensamiento, de lo significativo, por ejemplo, que es entablar una conversación con otra persona, conocer, aprender y comprender su postura, que nuestra alma se conecte con el mundo y de que otras personas, y de que no veamos a las personas simplemente como entes utilitarios o instrumentos de producción, sino en un sentido más humanista e intelectual posible, que sin duda desde allí desliga un sinfín de experiencias para la vida. Esto simplemente en Estados Unidos, Europa y la India, donde seguramente pasa en todo el mundo. Un claro ejemplo de esto es en Colombia, en el bachiller.
y es la añadidura de los técnicos y tecnologías en grado 10 y 11 donde los estudiantes están sometidos a estudiar bien sea sistemas, logística, multimedia, con el fin de salir preparados rápido para desempeñar un cargo de producción en una empresa determinada, que es lo que buscan como estas. Con esta, con esto, perdón, la carencia de una serie de aprendizajes que se va viendo que se va viendo en los sistemas educativos, el individuo no distinguirá a los demás como seres pensantes, sino como meros objetos, como objetos utilitarios, como seres que simplemente prestan un servicio y ya. Esto incluso limitaría la comunicación y el uso del lenguaje, porque simplemente estas dos características humanas se emplearían para un contrato y una correspondencia. Lo demás no importaría. Retomando así pues como el tema nuevamente de la enseñanza, la educación se ha vuelto cada vez más utilitaria, más centrada en la profesionalización y con un recorte muy significativo de las artes y las humanidades en todos los niveles educativos. La pérdida de habilidades asociadas a la formación humanística está poniendo en peligro la salud de las democracias y la esperanza en un mundo basado de respeto mutuo en seres de distintas latitudes, conocimientos, etnias y geografías, por supuesto. Con con este diagnóstico, Marta Nussbaum advierte sobre el peligro de reducir la educación a una herramienta de la economía y de valorarla desde la idea de la rentabilidad, otorgando un papel, se puede decir, desproporcionado a la ciencia y a la tecnología, y cultivando únicamente habilidades por su alta aplicabilidad para la producción y la globalización económica que tanto preocupa pues como a estos líderes políticos y dirigentes del mundo. Eh, la pérdida de valor de las humanidades denota sociedades en una embarcación sin rumbo fijo, guiado meramente por el crecimiento económico, es lo que únicamente importa hoy día. La valoración que realiza la autora conlleva como a esa identificación de situaciones similares tanto en las reformas educativas de Latinoamérica como en las de Europa, donde las humanidades tienen un lugar muy limitado en los niveles básico, secundario y universitario, y la discusión sobre las competencias que demanda el mercado ha desplazado preguntas sobre el rumbo de la educación y sobre la solución de problemas de convivencia en nuestras sociedades. Bien, la actual crisis de la educación también se puede entender desde la imposición de un nuevo tipo de racionalidad técnica que descentraliza y la reduce a reglas de mercado global y a los principios de ese capitalismo cognitivo que hoy tanto predomina y que nos absorbe y que nos tiene tan inherentes a él. Bien, por otra parte, la educación y las humanidades nos preparan no solo para la ciudadanía, sino también para el trabajo y sobre todo para darle sentido a nuestra existencia. De hecho, en palabras de la autora, cultivar como esa capacidad de reflexión, de pensamiento crítico es fundamental para mantener una democracia con vida, una democracia sana. La facultad de pensar de modo autónomo y propicio sobre la diversidad de culturas, etnias y grupos en naciones de un contexto económico global y la multiplicidad de interacciones que podrían darse resulta esencial para afrontar con valor, con agallas por decirlo así, las dificultades que padecemos como miembros de este mundo y de estas sociedades. Por lo tanto, ¿qué sería de nosotros sin las humanidades? ¿Qué pasaría si no pensáramos y relacionáramos todos estos aspectos con todo lo que converge el desarrollo? ¿Qué pasaría con introspección y con cavilar? Como lo defiende la autora, dichas capacidades están asociadas al contenido de las humanidades y las artes y resultan fundamentales para los ciudadanos en sociedades democráticas
pues hacen que nuestras relaciones estén basadas siempre en el respeto y en la comprensión de otro ser humano y no como un simple objeto que me presta un servicio o que está para producir. Así, a medida que cada uno de nosotros desarrolla esas capacidades, se va haciendo a un ciudadano del mundo. Mm, con esto, pues, terminaría este primer capítulo y ya enseguida daría paso al capítulo 2. Bien, continuando la línea de Sin fines de lucro de Marta Nussbaum, el capítulo 2 se llama Educación para la renta, educación para la democracia. Bien, el autor al principio de este capítulo cita los preámbulos de la Constitución de Estados Unidos de 1787 y el preámbulo también de la Constitución de la India que se firmó en 1949. Y también allí adelante hay una citación de una Declaración de los Derechos Humanos de 1948, haciendo hincapié en el objeto de la educación, que es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos. En esta declaración dice también que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos del mundo. Bien, una declaración que si bien pues boga por derechos fundamentales como pues la salud, la educación, la posición de infraestructura apropiada pues como para estos desarrollos apropiados. Sin embargo, vemos que con la sucesión del tiempo esto pasa a un segundo plano, bien, al punto incluso de ser olvidado. Y esto no es porque personas que defendamos y cuidamos a las humanidades lo digamos. De hecho, los datos y la evidencia es latente en las sociedades y en cómo son manejadas y guiadas por los líderes sociales de todas las naciones del mundo. Nussbaum empieza analizando esta declaración y arroja la pregunta, ¿qué significa entonces el progreso para una nación? Según algunas personas y expertos, sobre todo pues economistas, eh, progresar es incrementar el Producto Bruto Interno per cápita, el famoso PIB. Este PIB, pues bueno, el PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo. Normalmente esto se mide en el periodo de un año. En el periodo de un año, sí. Por ejemplo, en la situación de Colombia, que vendría siendo el café, y la verdad es que no contamos con mucho, lastimosamente. Pero bueno, se utiliza principalmente como para medir la riqueza de un país. Teniendo en cuenta esto, los especialistas en economía emplean este índice nacional como representativo de la calidad de vida de un país, simplemente como en ese aspecto capital que solamente son unos cuantos privilegiados, unos líderes, algunos empresarios y ya. Esto me, bueno, la definición de este término me remite a la entrevista que fue empleada a Stanislao Zuleta acerca como sobre la subjetividad del término progreso. Bien, pues para cada especialista en diferentes áreas, individuo, la definición y apreciación de progreso o desarrollo es distinta. Bien, en términos educativos, cognitivos e intelectuales, las sociedades de ahora estamos muy atrasadas comparados a los tiempos pasados. Por ejemplo, el excelso caso de la antigua Grecia o en el Renacimiento y el auge del humanismo, donde se enfocaban en dar como esa prioridad a la estimulación del pensamiento y el desarrollo de las capacidades cognitivas óptimas para un desempeño adecuado pues dentro de la sociedad.
Las artes y las humanidades eran muy valoradas pues, en estos dos periodos que mencioné. Bien, según el modelo de desarrollo PIB, la meta de toda nación radica en el crecimiento económico. No importa la distribución de la riqueza, ni la igualdad social, no interesan las condiciones para una democracia estable, no importa nada de los aspectos humanos como la salud o la vivienda, aspectos de calidad de vida o similares a todos estos. Lo importante siempre es y será el crecimiento económico. Bien, eso está como implantado en esta mentalidad. Eh, un ejemplo contundente de ese desarrollo fue, por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica. Bien, un sistema discriminatorio por excelencia, absolutamente, pues este sistema de segregación racial consistía pues en la creación de lugares separados. Bien, separaban a los a los grupos étnicos que habían. eh, no solamente en términos de educación, sino también en la movilidad, en los espacios que debían ocupar. El poder únicamente era un privilegio para la sociedad blanca de aquel entonces, que era aproximadamente entre un 21 y 25% la sociedad de aquel entonces. Los blancos eran como los únicos para ejercer el voto y los que estaban también preparados, para la redundancia, para promover ese desarrollo. Aproximadamente hasta 1992 o 1993, ya en la abolición de este sistema por medio pues, de acuerdos e incontables acontecimientos. No obstante, hay un gran grupo de teóricos que rechazan este modelo. Pero a pesar de esto, continúa predominando. Continúa predominando en las elaboraciones políticas de manera implícita, casi que imperceptible. Bien, y eso queda demostrado eh, en, lo- en la parte educativa, en la elaboración de los estrategias educativas y en lo curricular. Bien, sin embargo, en la India adoptan estrategias más igualitarias para garantizar que la población tenga como acceso a la salud, a la educación y que el desarrollo de la infraestructura beneficie a todos y no solo a unos. Y por supuesto que estas inversiones, perdón, se vinculen con la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, allí mismo en el texto nos va a mostrar que algunos autores defensores del viejo modelo, o sea, de los defensores del PIB, argumentan que el crecimiento económico favorecerá los demás aspectos, como la salud, la educación y la desigualdad social. No obstante, estudios demuestran lo contrario, pues existe una escasa correlación con esto. Por tanto, producir crecimiento económico no significa producir democracia ni generar una población sana, comprometida y formada para eh, para afrontar las diferencias que hay en el mundo y que cuente también pues como con oportunidades para una buena calidad de vida. La educación en el mundo actual está instrumentando muchos cambios radicales, cambios que se están produciendo en las sociedades democráticas y en lo que enseñan a los jóvenes, y estos cambios no han sido bien pensados. Simplemente esa ansiedad y ese deseo por el lucro, las naciones reflejadas en sus sistemas de educación que están descartando con descaro y descuido habilidades que son necesarias para mantener viva las democracias. Si esta tendencia continúa, eh, las naciones de todo el mundo pronto estarán produciendo generaciones de máquinas útiles y personas inútiles, en lugar de ciudadanos completos que puedan pensar por sí mismos, que tengan la capacidad de criticar la tradición, la cultura, las costumbres y entender el significado, la postura, los sufrimientos, logros, pasiones del otro.
del otro individuo. Bien, la idea de estos cambios radicales está en que las humanidades están siendo eliminadas. Están siendo eliminadas, como lo había mencionado previamente, en todos los ámbitos educativos, tanto en la educación primaria y secundaria como en la técnica y universitaria, en varias, bueno, no en varias naciones, prácticamente en todas las naciones del mundo, simplemente vistas como adornos inútiles según ciertos líderes políticos y los sistemas de democracia que están como en auge. Bien, de acuerdo a ese pensamiento, estos entes deben aplacar y quitar como las cosas inútiles con el objetivo de mantener simplemente su competitividad en el mercado global. Estas áreas como las humanidades pierden rápidamente su lugar en los planes de estudio y también en las mentes de padres y niños a educar. Una situación realmente lamentable. En esta crisis de la educación, que también pues es una crisis de sociedades democráticas, Nussbaum invita a trabajar por reconectar la educación a las humanidades. Por supuesto que con el fin de formar a ciudadanos del mundo, ciudadanos competentes. Incluso para ello retoma la propuesta presentada en su libro clásico, El cultivo de las humanidades. Bien, inspirándose, pues hoy, por supuesto, en las ideas de la pedagogía socrática, el pensamiento de Tagore y de John Dewey. La autora resalta la capacidad del autoexamen, inspirada en la pedagogía socrática, indudablemente, que esto implica al mismo tiempo la autorreflexión y el pensamiento crítico sobre la cultura propia, costumbres y sus tradiciones. Se podría afirmar incluso, como lo señala Nussbaum, que Platón vinculó la vida sin reflexión a los errores políticos y militares de su época. Bien, y de ahí su preocupación por una vida no examinada. En la actualidad la falta de reflexión sobre sí mismo conlleva a un problema común entre todas las personas. Y es que además de ser influenciables suelen tratar de manera irrespetuosa a los otros. Mm, Vemos, por ejemplo, cómo los medios de comunicación manipulan y transgreden el discurso por medio, pues obviamente, de estos entes políticos, donde, nuevamente resalto, implantan esa idea de producción y de éxito. Bien, a todo esto, todo este tipo de orientación, Marta Nussbaum la llama una educación para la renta. Esta educación se enfoca exclusivamente a la capacitación técnica, tecnológica y profesional para la eficiencia en un mercado laboral y excluye en su totalidad a las artes y a las humanidades de sus planes de estudio. Bien, en lo curricular no entraría este aspecto. Bien, con el consecuente e inminente riesgo de formar máquinas útiles para el sistema, eh, pero no a ciudadanos, obviamente, que requieren las democracias, bien, simplemente por una rentabilidad más asertiva, bien, como alternativa, como una educación para la renta. Nos va a plantear también la necesidad de una educación para la democracia, que forme personas sensibles de comprender al otro y de valorar su propia cultura, sus tradiciones y sus costumbres, haciendo todo esto como parte de un lienzo intercultural. Bien, enseña también dos tendencias educativas fundamentales en el mundo contemporáneo. La primera, que considera dominante en un contexto de la globalización, que es la que se llama educación para la renta. Y la segunda, que propone como indispensable para garantizar la supervivencia de sociedades que promuevan la humanización. Es la que llama educación para la democracia.
Obviamente esta se caracteriza por promover pues la formación integral de todos los seres humanos y ciudadanos. Esta segunda perspectiva o punto de vista parte de una idea de eficiencia íntimamente ligada a la pertinencia y a la equidad para contribuir a la construcción de sociedades viables en mediano y largo plazo. Bien, continuando, la educación para la renta está sustentada en la finalidad única y crecimiento económico. Es una educación exclusivamente científica, técnica y tecnológica, que excluye, y no solo excluye, sino que teme, teme de las artes y de las humanidades, pues se centra simplemente en desarrollo de aptitudes, de alfabetización y, ba- y básicas competencias matemáticas. Y por supuesto, pues también conocimientos avanzados en informática y prioriza habilidades que sean óptimas pues para prestar servicios, lo que mencioné ahora, haciendo correlación de los ejemplos que se ven en Colombia y en el mundo, que simplemente preparan a los jóvenes con ciertas aptitudes y conocimientos para desempeñar cierto rol. Al hacer esto, dejan, pues, por supuesto, fuera el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento para centrarse simplemente en generar entes de obediencia, de sumisión, capacitación y operación dentro del mundo laboral. Por el contrario, la educación para la democracia incluye centralmente procesos formativos que desarrollan aptitudes y conocimientos para reflexionar sobre las cuestiones políticas por las cuales estamos regidas, para generar un reconocimiento al otro individuo con el que compartimos nuestro entorno, que bien, pues ellos poseen los mismos derechos que poseen los demás. También esa capacidad de interesarse por la vida del otro y generar comprensión, asumiendo como esa inminente complejidad de la vida humana. Para lograr esto, se debe desarrollar el juicio crítico y el pensamiento sobre el bien común de la nación como todo un inserto en un orden mundial complejo. Bien, finalmente esto se debe entender como un llamado a la acción que invita a los distintos actores sociales a analizar de manera profunda y crítica las consecuencias que pueden traer nuestra indiferencia y nuestra actitud irreflexiva e indiferente sobre el futuro de la educación y por supuesto de la formación de ciudadanos en las actuales sociedades. Como Nussbaum dice en su obra El cultivo de la humanidad, sería catastrófico convertirse en una nación de gente técnicamente competente a sí misma y de respetar la humanidad y la diversidad de otros. Bien, con esto termino de dar mis apreciaciones acerca del capítulo 2 de La crisis silenciosa de Martha Nussbaum.